comenzamos a hablar sobre color, parte fundamental de todo trabajo que tenga que ver con lo visual. Vamos a comenzar entonces pensando qué es el color. Y vamos a entonces empezar a comprender que el color es una sensación, no es algo que ocurra por fuera de nosotros, sino que es una suerte de decodificación que hacen nuestros órganos visuales de nuestro entorno. Sin luz no existe el color. El color depende pura y exclusivamente de la luz, y de hecho esta captación del color tiene que ver con una decodificación de la luz. ¿Qué es la luz? Vamos a empezar a preguntarnos eso. La luz son ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, y ese viaje lo hacen a través de oscilaciones. De las alturas de estas oscilaciones van a depender la captación de los distintos colores que nosotros conocemos del espectro lumínico. Estas oscilaciones, para poder ser captadas por nuestros ojos, tienen que ir de aproximadamente 380 a 770 nanómetros. Hablamos de nanómetros, que es la unidad con la que se mide las ondas lumínicas. Es decir, que el color no existe por fuera de nosotros. El color es una interpretación que hace nuestro cerebro de nuestro entorno. Entonces, de los aproximadamente 770 nanómetros a los 380 nanómetros es lo que nuestros ojos pueden captar e identificar como color, ¿no? Esta es la sensación que nosotros traducimos, nuestros órganos traducen. Lo que esté por encima de los 770 nanómetros es denominado ondas infrarrojas, y existen algunos organismos, algunos animales que tienen capacidad de poder visualizar estas ondas. No es el caso de los seres humanos. Y por debajo de los 380, entonces, son las ondas ultravioletas. Necesitamos conocer sobre color que el color está conformado por 3 dimensiones esenciales. Esas dimensiones son el tono, la saturación y la luminosidad. ¿Qué es el tono? Si nosotros buscamos en el léxico técnico de las artes la definición de tono, nos va a decir que el tono es la cualidad intrínseca del color. ¿Qué significa esto? Significa que es lo que hace que cada color sea ese color mismo y no otro. Es decir, nosotros en nuestro entorno vemos una enorme variedad de rojos, una enorme variedad de azules, una enorme variedad de violetas, pero sin embargo, todos esos rojos, aunque son distintos entre sí, nosotros los identificamos como rojos. Y así con el resto del espectro. Es decir, hay determinadas cualidades que hacen que ese color sea ese color y no otros. A su vez, dentro de cada color existen variables, existen lo que denominamos matices. Esas diferencias entre los distintos rojos, entre los distintos azules, entre los distintos violetas, son lo que denominamos matices. Por otro lado, la saturación es lo que se denomina el grado de pureza del color. Es el grado de pureza, su intensidad. Cuando el color está puro, no está mezclado ni con blanco, ni con negro, ni con otros colores, decimos que está en su máxima saturación, en su máxima intensidad. En cambio, si ese color saturado lo mezclamos con blancos o con negros o con otros colores, lo que estamos haciendo es desaturarlos, es decir, quitarle
esa intensidad que tiene como color puro. Y por último, la luminosidad. ¿Qué es la luminosidad? Es la cantidad de luz que puede reflejar un color. Los colores, en su máxima saturación, tal cual salen del pomo o en su máxima intensidad dentro del espectro lumínico, tienen una determinada cantidad de luz que reflejan. Por ejemplo, los amarillos reflejan mucha más luz, es decir, son mucho más claros que los azules, ¿sí? O que los violetas, que dentro del espectro es el color en su máxima saturación más oscuro. Y luego tenemos los intermedios, como es el caso del rojo o el caso del verde. Si nosotros tenemos el color en su máxima intensidad y pensamos, ahora que sabemos que es un valor, porque ya lo hemos visto en otras clases atrás, si nosotros pensamos en esa escala de luminosidad, deberíamos colocar entonces al amarillo como color más claro, como más cerca de el 1, que implicaría el blanco, ¿no? El color más claro. El amarillo, según que amarillo, obviamente, estaría ubicado entre un 2 y un 3. Si pensamos, por ejemplo, en los rojos, los estaríamos ubicando más o menos entre un cuarto y quinto puesto de acuerdo a rojo. Lo mismo pasa con el verde, ¿no? Se encuentra más o menos en esa altura, obviamente siempre dependiendo del matiz. Y los azules y los violetas estarían colocados más abajo, más cerca de lo que nosotros comprendemos como negro. Dentro del color hay distintas formas de nombrar, hay distintas nomenclaturas del color y dependerá de cada autor cómo las utilice. Como para ordenarnos, vamos a decir que cuando hablamos de tinte, estamos hablando de color, estamos hablando de tono. Cuando hablamos de tono, estamos hablando del color en su estado puro, en su máxima saturación, ¿sí? Sin el añadido de blanco o negro, es el color puro. Y cuando hablamos de matiz, hablamos de las variantes que se producen en el tono o las distintas mezclas, ¿no? Esto como para ordenarnos. Ya les digo, distintos autores utilizan esta nomenclatura de diversas formas. Pero bueno, me parece interesante empezar a pensar en el vocabulario que utilizamos cuando hablamos de color, a fin de que podamos comprendernos de la mejor de las maneras. Este descubrimiento sobre el color y sobre la descomposición del color lo produjo un científico que es Newton. Newton en 1666 produce un descubrimiento que va a ser de vital importancia para la historia de lo que es la teoría del color. Él va a descubrir que dentro del color blanco, dentro de lo que es la luz, están encerrados todo el espectro lumínico de colores que nosotros conocemos. Él hace una experiencia dentro de una habitación oscura, produce una pequeña incisión en una cortina negra y de esa filtración sale un rayo de luz blanca. Cuando coloca prisma de base triangular por delante de ese rayo, ve que sobre la pared, sobre una superficie, se empiezan a reflejar distintos colores. Allí descubre que entonces, dentro de la luz, dentro de la luz blanca, conviven el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Todos estos colores, en su máxima intensidad, componen la luz blanca. Esto es una fotografía que de alguna manera ilustra esa experiencia que tuvo Newton. ¿Para qué nos sirve este enorme descubrimiento?
nos sirve para poder ordenar el color. Entonces, a partir de allí, podemos ordenar el color en lo que nosotros conocemos como círculo cromático. Hemos visto tantas veces, seguramente en alguna práctica de la materia plástica, tanto en primaria como en secundaria. Nos habremos preguntado muchas veces para qué nos hacen pintar este círculo cromático. Bueno, porque el círculo cromático lo que encierra es el ordenamiento del color. Y además, gracias al círculo cromático, pudieron no solo encontrarse los colores principales, sino colores intermedios entre esos colores principales del espectro lumínico, ¿no? Es decir, además del amarillo y del verde, existe, por ejemplo, un amarillo verdoso. Además del amarillo y del naranja, hay un amarillo que es un amarillo anaranjado, ¿no? Lo mismo sucede con el rojo, lo mismo sucede con el violeta, es decir, que el color no es algo fijo, sobre todo cuando lo pensamos en función de la luz, ¿no? Esto nos da como resultado que si nosotros partimos el círculo cromático en dos, nos vamos a encontrar entonces de un lado con colores cálidos y del otro lado con colores fríos. ¿De qué se trata esto de los colores cálidos o fríos? Tiene que ver con algo que se produce pero en forma subjetiva, obviamente, cuando visualizamos color. Según la temperatura del color, los colores pueden ser cálidos o pueden ser fríos. Esto tiene que ver con asociaciones psicológicas que nosotros hacemos cuando observamos color. A su vez, es necesario saber que esto no es un aspecto fijo del color, sino que va a depender del entorno en el cual ese color se encuentre colocado, ¿no? Va a depender del contexto de ese color. Así, un color que puede ser, por ejemplo, visualizado como frío en un determinado contexto, en otro va a ser visualizado como cálido. Les doy un ejemplo. Si ustedes tuvieran una composición que estuviera sujeta a esta parte del círculo cromático y colocaran, por ejemplo, este verde resultaría frío en comparación con estos naranjas. Sin embargo, y viceversa, si esa composición estuviera realizada a partir de los colores cercanos al azul, entonces este color pasaría a ser cálido. Con lo cual entendemos que la temperatura de un color no depende de ese color, sino del entorno donde se encuentra inscrito.